¿Qué tal, Ricardo, amigos de Ángulos? El día de hoy me da muchísimo gusto platicar para todos ustedes con un extraordinario músico mexicano que visita Guadalajara, vino a presentarse con la Filarmónica de Jalisco como solista y también como director, y me refiero al maestro Horacio Franco, que está aquí con nosotros y a quien saludo con gusto. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alfredo, qué gusto escuchar tu descripción de lo que piensas de mí. Encantado de estar aquí. Un saludo a todo el público tapatío, que es maravilloso. Gracias. Horacio, tu instrumento es la flauta dulce, la flauta de pico, un instrumento que durante mucho tiempo fue como menospreciado, minimizado. Tú te has encargado de reivindicarlo en buena medida y de traerlo pues, a un escenario formidable, que es el de solista con una orquesta sinfónica, cosa que no es tan común. Háblanos de por qué tu elección de ese instrumento y por qué este trabajo de reivindicación de la flauta. Bueno, lo que pasa es que a mí me tocó tocar ese instrumento desde que yo tenía 11 años, que entré a la secundaria. Me di cuenta que era yo muy talentoso, me di cuenta también que me fascinaba la música clásica por una chica que por casualidad oí tocar en el piano, en el salón. Y desde entonces me volví el freak más fanático y más irredento de la música clásica. Entonces me dediqué a eso a pesar de que mis papás no querían que fuera yo músico. Y bueno, tuve que hacer mi carrera de flauta de pico porque además de que era ya mi instrumento desde un principio, pues entré al Conservatorio Nacional de Música cuando tenía 13 años, a escondidas de mis papás, y resulta que pues no daban flauta de pico, era un instrumento escolar en ese entonces que se implementó en México como se implementó en los años 30. Hitler mismo fue quien implementó la flauta dulce como instrumento escolar en la Alemania nazi, y aquí se mal copió en México, aunque muchos digan que no, pero se mal copió porque no se les enseñó a los maestros cómo enseñarla, qué es lo que estaban enseñando, no se les dio una metodología, y finalmente pues fue al principio, ya no tanto, porque hay muchas escuelas que sí enseñan bien la flauta, pero fue un gran fracaso educativo. Pero pues para mí no, porque fue el único instrumento al cual tenía yo acceso. Y entré al conservatorio queriendo estudiar flauta de pico. Me dijeron que no se daba eso ahí, ¿no? Que tendría yo que estudiar otro instrumento más serio, ¿verdad? Y pues bueno, tuve que estudiar violín por unos años, pero mi maestro de violín, que era Echilio Abredo, era el director de la Orquesta de Cámara del Conservatorio, y a partir de entonces yo ya tocaba mucho flauta, ya había sacado de oído todos los conciertos de Vivaldi, y bueno, pues me le presenté a un ensayo, le dije que yo quería tocar de solista, lo cual se burló de mí, me dice, pero si vas en primero de violín, ¿cómo me pides tocar de solista? ¿Estás loco? Le dije, no con el violín, no con la flauta. Toqué para él la flauta y me dio chance de dar mi primer concierto cuando tenía yo 14 años en el Palacio de Bellas Artes. Fui solista de la Orquesta de Cámara, y a partir de ahí se estableció mi sino como flautista, ¿no? Fui a estudiar a Holanda cuando tenía yo 17 años de edad, muy jovencito, y pues desde 85 ya estoy viviendo en México otra vez. Acabé mi maestría en el Conservatorio de Ámsterdam con el mejor maestro del mundo, que era entonces Walter van Houwen, y bueno, fue ahora que desde entonces y hasta ahora trabajo como flautista, pues ese es el instrumento que me encanta y que me tocó tocar en la vida. Ahora soy director huésped de la Filarmónica de Jalisco, y con este concierto pues estoy tocando y estoy dirigiendo también. Haciendo las dos cosas, que no es tan común tampoco, y por otro lado también tú te has empeñado en llevar la flauta a otros terrenos, ¿no? Porque recuerdo que has hecho programas con música de los Beatles, que has grabado danzones, es decir, que has abierto un panorama para este instrumento que era en cierto modo inédito, ¿no? Sí, he hecho jazz, el año pasado hice un disco de jazz, he tocado con indígenas mexicanos, pero también con músicos de Zanzíbar, con músicos tradicionales de la India, y pues yo me la paso divirtiéndome con la flauta, porque es un instrumento muy ancestral finalmente, y porque la música es un lenguaje universal. Entonces, si te van a estereotipar como músico clásico nada más, pues para mí sería muy ridículamente ya poco contemporáneo y poco ecléctico hacer solamente un tipo de música. Bueno, ahora hablemos de los diferentes programas que interpretas con la flauta y también como director, es decir, tu espectro musical es amplio. Hemos hablado de los Beatles, de jazz, de danzones, pero por supuesto de música barroca, de música contemporánea, que también has interpretado música clásica contemporánea, por decirlo así. Y bueno, pues esto nos habla de un músico con una curiosidad musical muy amplia y con intereses también muy diversos, ¿no? Sí, yo creo que la cuestión es que mira, para mí la música como lenguaje universal es igual que las religiones, o igual que la comida, o igual que las costumbres humanas. Si tú no te abres tus canales de percepción a lo que come toda la gente en todo el mundo, a cómo creen o cómo tienen su idiosincrasia y su ideología religiosa y política, y a cómo tienen sus hábitos y costumbres,
Si a ti te parece raro o te parece que no perteneces o que no es lo tuyo, me parece muy bien, pero el hecho de no probar o de no conocer, pues es un gran error para el ser humano, o sea, y de negar toda posibilidad, ¿no? Entonces, obviamente ya la cuestión intercultural, la cuestión alternativa, ya pues es una cosa que ya para mí es más que probada, viniendo y tocando yo un instrumento que fue un instrumento relegado desde el barroco, que fue el patito feo desde el barroco, desde que Hitler lo implementó como instrumento escolar y que finalmente pues es un instrumento que tiene muchísima ancestralidad y muchísimas potencialidades, dijéramos. ¿Cómo ves tú, con tanta experiencia que has tenido también, incluso internacional, cómo ves el panorama mexicano en la cuestión de la educación musical? Bueno, mira, la educación musical y la educación en México es una cuestión con mucho potencial, pero sigue siendo una gran tragedia por la falta, sobre todo en la educación musical, por la falta de implementación, no nada más de programas de estudio, ni que a la música se le debería incluir en el Plan Nacional de Desarrollo, y todas las escuelas tecnócratas deberían incluir a la música y a las artes como parte fundamental y esencial del quehacer en la educación. No es nada más eso, es que desde el principio en los hogares se debería de oír, no nada más música clásica, obviamente eso no, pero se debería de exponer al niño a todas las manifestaciones diferentes de clásico, de popular, de folclórico y de lo que tú quieras. Se le debe exponer al niño a todos los usos y costumbres que se puedan para que el niño tenga en el hogar una educación versátil, ¿no? Y por ejemplo en las iglesias, que la gente que va a las iglesias, pues en las iglesias se pasan haciendo música de pésima calidad, de ínfima calidad, cuando tienen en la iglesia católica de los mejores tesoros, que es la polifonía y el canto gregoriano, ¿no? Que obviamente pues mientras no haya fomentar al canto coral, que es maravilloso y que aglutina y amalgama muchas emociones y hace que una colectividad funcione mejor. Ve a los cantantes ingleses, porque los cantantes de pop ingleses cantan tan afinado, tan bonito también, porque hay buenos coros de iglesia, nada más. Y aquí hay pésimos coros de iglesia donde finalmente no cantan más que puras canciones acompañadas con guitarras que son, a veces, la mayoría de las veces son terribles, ¿no? No hay una metodología para la enseñanza musical ni en las escuelas, ni en las iglesias, ni en las familias. Por último, Horacio, decías hace un momento que tú te diviertes mucho haciendo música, eso se te nota en el escenario cuando tocas, cuando diriges, y pues a eso contribuye también esta imagen que de alguna manera tú has cultivado también, como un músico distinto en el escenario clásico, ¿no? Claro, yo digo, la música es, mira, nosotros tenemos a la música, tú tienes a la música desde que eras un embrión, que estabas en el vientre de tu madre, porque tienes frecuencia cardíaca, tienes ritmo cardíaco, y eso a los seres humanos nos hace enormemente musicales. Y gracias a eso tenemos la música insertada dentro de nosotros mismos, en nuestra cabeza ya la tamizamos diferente de los animales, pero finalmente tenemos un ser musical. Y si no ocupas tu ser para ser feliz y para divertirte y para gozar de la vida, pues entonces amárgatela si quieres, pero yo creo que finalmente yo siempre me he divertido haciendo música, porque la música es parte de nuestro quehacer y expresa las mismas emociones, ya sea la clásica, el jazz o el tradicional o la música que quieran, expresa las emociones que tenemos todos los seres humanos. Pues se nota que te diviertes y te agradezco también mucho por ello. Muchas gracias. Gracias y un saludo. Muchas gracias a Horacio Franco, gran músico mexicano que participó con la Filarmónica de Jalisco en la dirección y como solista este fin de semana. Nosotros continuamos después.